Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros radioescuchas de este programa de Contacto Espiritual, y continuamos en este programa comentando la carta de el Papa Juan Pablo II sobre el rosario, que es la carta apostólica que él envió a todos los fieles de la iglesia en el 2002, que fue también el año que él convocó también un año, el año del rosario. Y ya estamos en el capítulo 1 y estamos en el número 16, donde él habla sobre el rezo del Santo Rosario, que es un rogar a Cristo con María. Ese sería como el tema de esta parte de la carta. Y ya habíamos comenzado en este número, y lo que vamos a hacer es continuar. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice Jesús en Mateo 7, versículo 7. El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre. Ese es el fundamento principal. Pero sigue diciendo el Papa, pero también la mediación de Cristo ante él. Como dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, que Jesús está intercediendo siempre por nosotros, ¿no? Y la acción del Espíritu Santo, que intercede por nosotros. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Según los designios de Dios. En efecto, nosotros no sabemos cómo pedir, y a veces no somos escuchados porque pedimos mal. O sea, es el Espíritu de Dios el que nos enseña a pedir lo que corresponde. Para apoyar la oración, sigue diciendo el Papa, que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. Efectivamente, si Jesús, único mediador, es el camino de nuestra oración, María, pura transparencia de él, muestra el camino. Y a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, esa frase es muy importante. A partir de esta cooperación singular, especial, de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. En la boda de Caná, el Evangelio muestra precisamente la eficacia de la intercesión de María, que se hace portavoz ante Jesús de las necesidades humanas. No tienen vino. No tienen vino. El rosario, a la vez,
meditación y súplica. El rosario es a la vez meditación y súplica. Meditación me ayuda a profundizar, contemplar ese misterio de la vida de Jesús, pero también es súplica, es petición. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón del Hijo. Qué cosa más linda. Sigue diciendo el Papa. Ella es ella es omnipotente por gracia, como con audaz expresión que debe entenderse bien, dijo en la súplica a la Virgen el beato Bartolomé Longo. Basada en el Evangelio, esta es una certeza que se ha ido consolidando por experiencia propia en el pueblo cristiano. El eminente poeta Dante, el italiano, la interpreta estupendamente, siguiendo a San Bernardo cuando canta: mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Quiere que su deseo vuele sin alas. Sin alas no se puede volar. O sea, está pidiendo una cosa imposible. En el rosario, sigue diciendo el Papa, mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo, ella intercede por nosotros ante el Padre, que la ha llenado de gracia, y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros. Por eso es que a la Virgen María se le llama también la omnipotencia suplicante. ¿Ve? La omnipotencia suplicante. ¿Ve? Todo lo que pide la Virgen María se consigue. Lo que pasa es que la Virgen María no, lo que decía San Alfonso María de Ligorio, la Virgen no se vende. La Virgen no se vende. La Virgen, si yo tengo peticiones que van por mal camino, ella las corrige. ¿Sí? Porque la Virgen quiere lo mismo que quiere Jesús. ¿Sí? Nuestra salvación, nuestra felicidad, nuestra unión con Dios. Anunciar a Cristo con María. En el número 17 dice el Papa, el rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, en el que el misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. Efectivamente, si en el rezo del rosario se valoran adecuadamente todos sus elementos para una meditación eficaz, se da especialmente en la celebración comunitaria en las parroquias y los santuarios una significativa oportunidad catequética que los pastores deben saber aprovechar. La Virgen del Rosario continúa también de este modo su obra de anunciar a Cristo. La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada especialmente por los dominicos. Los dominicos ya saben que son los de la orden de Santo Domingo de Guzmán, que creó la famosa orden de predicadores. Se le llaman también dominicos. Utilizada especialmente por los dominicos en un momento difícil para la iglesia a causa de la difusión de la herejía. ¿Ve? Que son ideas religiosas que van contra la ortodoxia o la enseñanza tradicional de la iglesia. Hoy, sigue diciendo el Papa, hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe
de quienes nos han precedido. El rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Ahora, en otras palabras, el Papa en este parrafito está hablando que no solamente debe ser un vehículo que nos ayude, que nos inspire para acercarnos a la eficacia poderosa de la intercesión de la Virgen María, sino también para catequizar, para evangelizar, ¿sí? En este tiempo en que nosotros estamos viviendo, que son tiempos también de mucha confusión, ¿no? Desde el punto de vista espiritual y catequístico, ¿no? De la enseñanza fundamental de la Iglesia. Ahora, en el capítulo 2, el Papa comienza a hablar sobre los misterios de Cristo, que son también los misterios de la Madre. Esto es importante porque los misterios de Cristo, o sea, de salvación, Jesús es el Salvador y es el centro de nuestra vida, ¿no? Y el centro también del rosario, pero unida con ese itinerario, ese camino de salvación, está vinculado de una manera especial la Santísima Virgen María. Por eso los misterios de Cristo son también los misterios de la Virgen, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el comienzo de este capítulo 2. Continuamos entonces con el comienzo de este capítulo 2, donde el Papa va a unir esos misterios de Cristo con los misterios que son también los misterios de la Madre, de la Virgen. El rosario, compendio del Evangelio. El rosario es un compendio del Evangelio, es un comprimido. En el número 18 dice: a la contemplación del rostro de Cristo solo se llega escuchando en el Espíritu la voz del Padre, pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Cerca de Cesarea de Felipe,
se presenta la confesión de Pedro. Jesús puntualiza de dónde proviene esta clara intuición sobre su identidad. Cesarea de... Sí. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, Pedro empiezan a decir las opiniones y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Salvador, ¿no? Y ante esa confesión de Pedro, Jesús puntualiza de dónde proviene esa clara intuición, ¿no?, sobre su identidad. No te la ha revelado, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto aparece en San Mateo, capítulo 16, versículo 17. Así pues, es necesaria la revelación de lo alto para poder penetrar en el misterio de Dios, en el misterio de Jesús. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero para acogerla, para poder acoger esa revelación, es indispensable ponerse a la escucha. ¿Sí? Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio. Esto es una cosa muy interesante, precisamente en este tiempo en que nosotros estamos viviendo cargados de impactos por todas partes, impactos sensibles. La computadora, los medios de comunicación, la radio, el celular. Estamos conectados con eso. Todos son impactos sensibles. Entonces, fíjense en lo que dice aquí Juan Pablo II. Para acoger esa manifestación de Dios, eso que Dios quiere a través de su Espíritu, revelarnos de Él, es necesario la experiencia del silencio y de la oración. El ambiente adecuado para poder recibir ese misterio. El rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana, sigue diciendo el Papa, orientada a la contemplación del rostro de Cristo. Así lo describía el Papa Pablo VI, oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. El rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición litánica del Dios te salve María, se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último del anuncio del ángel y del saludo de la madre del Bautista. Bendito el fruto de tu vientre, de tu seno. Aquí está haciendo referencia a la composición de donde sale precisamente esa oración de el Ave María, que son bíblicas, son bíblicas. Sigue diciendo el Papa, diremos más, la repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como hijo de Dios y también de la Virgen. Una incorporación oportuna. En el número 19, el Papa dice, de los muchos misterios de la vida de Cristo, el rosario, tal como se ha ido consolidando en la práctica más común, corroborada por la autoridad eclesial, solo considera
algunos de esos misterios, algunos de esos misterios de la vida de Jesús. Dicha selección proviene del contexto original de esta oración que se organizó teniendo en cuenta precisamente el número 150, que es el mismo de los salmos. Por eso, en el oficio parvo, el oficio, por decirlo así, el pequeño oficio, ¿no? Sustituyendo a los que no podían estar en la oración pública de la iglesia, pues rezando el rosario, por decirlo así, suplían esa oración pública de la iglesia rezando los 150 Ave Marías, que son precisamente los 150 salmos que existen también en el libro de los salmos. Sigue diciendo el Papa: no obstante, para resaltar el carácter cristológico del rosario, considero oportuna una incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo desde el bautismo a la pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado hijo predilecto del Padre en el bautismo en el Jordán, anuncia la llegada del reino, dando testimonio de él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús, soy luz del mundo. Esto lo dice en Juan 9:5. Para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente pues que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, los misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública de Jesús. Esos son los misterios de luz, lo que se llaman misterios luminosos. Esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. ¿Ve? Así, con esta frasecita ya está, por decirlo así, compendiando la nueva forma de los misterios del rosario, ¿no? Abismo de gozo, profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. Ese sería el itinerario que nosotros hacemos cuando rezamos los misterios del rosario, con los 20 misterios nuevos. Entonces, antes de terminar esta programación de hoy, nos quedamos en el número 20, pero recordando que en este mes de los ángeles custodios, en la tercera aparición de la Virgen de Fátima, en la tercera aparición del ángel de Portugal, el ángel de la guarda de Portugal a los niñitos de Fátima, los vinculó precisamente a la devoción a la Eucaristía y le dio la primera comunión. ¿Qué cosa? ¿Sí? Unos niñitos analfabetos. Les dio la comunión y les enseñó una oración donde ellos se adoraban a Dios y es como una especie de compendio de lo que es la Santísima, la Eucaristía. La Eucaristía, ¿eh? Un audiovisual, para aquella época no había televisión. Y les enseñó a repetir 3 veces esta oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo
presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Fíjense, ¿ve? Una catequesis, el ángel de la guarda de Portugal, dándole una catequesis de lo que es la Eucaristía a estos niñitos que son analfabetos y enseñando a adorar este misterio de la Santa Misa. Que el Señor y los ángeles de la guarda de nosotros también nos bendigan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.